Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, en los grupos de parejas que tenemos con mi esposa, había una parejita que se estaban preparando para casarse. Todos ya éramos casados, algunos con 20, 25 años de casados, otros 17, 15, había de todo. Pero esta parejita quería formarse con nosotros para entender cómo era el matrimonio y qué podían hacer para tener un mejor matrimonio. Nos encantó la idea. Todos los aceptamos con los brazos abiertos y ellos venían eh, a nuestras reuniones de parejas. Resultó que un buen día de esos hablamos del perdón y, eh, y cuán necesario era limpiar todas las cosas que nos estaban fastidiando con otras personas, porque llevar eso al matrimonio afecta. Una persona que tiene rencores, odios, que tiene asuntos pendientes emocionales con otras personas, ya normalmente no puede ser feliz. Su felicidad se ve, siempre hay una sombra que está ahí fastidiando, una piedra en el zapato, ya que no le deja avanzar como quisiera. ¿Ya? Me acuerdo que la muchacha le dijo a su esposo que haga las paces con su padre, con el padre de la esposa, del esposo, ¿ya? Porque su papá los había abandonado a él y su familia cuando él era niño. Y su madre sufrió mucho. Y entonces él tenía esta herida profunda contra su padre, ¿no? Y su esposa le dijo, no puedes entrar, no podemos casarnos así. Esto realmente a ti te duele demasiado y te afecta demasiado. Tienes que hacer las paces con tu papá. A él le tomó un mes tomar el valor necesario para ir y hablar con su padre porque no lo veía hace 20 años atrás. Sabía dónde vivía, pero nunca lo fue a visitar porque no quería hablar con él. Entonces, después de un mes, fue, habló, hicieron las paces, se abrazaron, lloraron, y él experimentó una libertad que no había tenido en todo ese tiempo. Fue algo que ayudó mucho a que él sane y que él sea más libre y entrar a ese matrimonio más limpiecito, sin cargas, con heridas sanadas, no con heridas que están echándose a perder, que se están infectando, ¿no? Es algo que a mí me enseñó la importancia que tiene sanar heridas y no entrar con estas al matrimonio. Pero no todos han tenido la misma suerte, ¿verdad? Mi nombre es Cristian Zabaleta, trabajo hace 17 años con parejas junto a mi esposa, ¿ya? Y actualmente estamos apoyando aquí con Jonás Junior, aprende a los profesores, a los maestros y a los alumnos, ¿ya? Y el día de hoy vamos a hablar cómo traumas y heridas en nuestra infancia y adolescencia afectan a nuestro matrimonio. Vamos a ir analizando porque poca gente toma en cuenta lo que esta muchacha se dio cuenta, de que al matrimonio hay que entrar lo más sanitos posibles, emocionalmente hablando. Pocas cosas marcan tanto a un individuo como el haber experimentado traumas infantiles o en su adolescencia. Ninguna etapa en la vida
de una persona, perdón, es tan intensa y tan vulnerable como la infancia, ¿ya? En la infancia quiero decirles, papás, y esto va para ustedes que son papás, para que cuiden mucho a sus hijos. Uno, cuando tiene cemento fresco, cuando recién está puestito el cemento y todavía está totalmente blandito, así son nuestros hijos, uno con una pajita puede escribir en ese cemento fresco. Pero cuando el cemento se vuelve duro, ya seca, ya pasa el tiempo, hasta con una piedra es difícil hacerle una raya permanente a ese cemento. Así es la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos cuando son pequeñitos, con una pajita les podemos hacer heridas profundas. Ahorita vamos a ver por qué. Pero ya cuando somos mayores ya tenemos muchas más herramientas emocionales, ya sabemos manejar, ya tenemos criterio, ya tenemos muchas cosas más que nos permiten discernir, protegernos, cerrarnos, responder, analizar, sacar fuera otras cosas que nos hacen daño, etc. ¿No? Entonces, la niñez tiene un peso decisivo en nuestra vida, para toda la vida. Si dañamos a nuestros hijos, los volvemos inseguros, los volvemos retraídos, miedosos, ¿no? Ya de plano para el resto de su vida. ¿Se puede tratar? Sí, se puede tratar. Ya cuando son adultos, sí, cuando son adultos. ¿Ya? Pero ya no es tan fácil, porque ya quedan cicatrices. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros, esta charla, que sea para doble partida. Uno, para ustedes papás, para que vayan analizando sus propias, porque todos traemos traumas y todos traemos heridas de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, unos más que otros, ¿ya? Pero la idea es que nosotros vayamos sanando nuestras heridas y que aprendamos a proteger a nuestros hijos de no hacerles esas heridas, por lo menos hasta que sean grandecitos. Cuanto más grandecitos sean, más fuertes van a ser, ¿ya? No es lo mismo que un niño viva un divorcio a sus 3 años que los viva a sus 16 años, ¿ya? A sus 16 años ya tiene más herramientas que a sus 3. A sus 3 años es terrible, es una bomba atómica, ya le destroza todo, ¿ya? Entonces, estos traumas no necesariamente, cuando uno habla de traumas infantiles, uno dice, ay, pero más vamos a hablar del área del tiempo infantil porque ahí es donde más profundas son las heridas y donde más difíciles de recordar son. O sea, ya no sabemos por qué somos 7 pensamientos, ya no sabemos por qué somos tan inseguros, o por qué somos tan renegones, o por qué somos tan impacientes, o por qué o sea, hay una serie de cosas que no sabemos por qué. No quisiéramos ser así, no quisiéramos, pero así somos. Y a veces hemos o heredado o nos han hecho heridas en nuestra infancia, pero así hace tanto tiempo que ya no recordamos cuándo ni por qué ha sido esto. ¿Ya? Muchos hablan de violaciones o de maltrato extremo, pero sin ir a esos extremos, la falta de familia ya es un trauma para un niño. El hecho de que vaya al colegio y los otros niños tengan papás y él no tenga papás, ya es un problema para él. Algunos lo van a manejar muy bien. Esto varía de persona a persona. Para unos va a ser un problema menor,
para su hermano gemelo puede ser un problema mayúsculo. ¿Por qué doy este ejemplo? Para que ustedes se den cuenta de que, siendo que ambos han sido criados y tienen la misma edad, criados por la misma mamá o por el mismo papá, pudiera ser un trauma enorme para uno y para el otro no tanto. ¿Ya? Entonces, todos somos diferentes, ¿ya? Eso es bien importante, ¿ya? Si el daño emocional es fuerte y duradero, llega a marcar la personalidad para toda la vida, ¿ya? En este sentido, muchas personas ni siquiera ya son conscientes de la existencia de estos traumas, y esto sucede incluso a pesar de que pueden estar condicionando gravemente su calidad de vida personal, ¿ya? La mamá, bueno, una señora amiga, le tiene tanto terror a los ratones. Todos tenemos miedo a los ratones, pero ella tiene pavor, terror, que no puede ver un ratón y peor una rata en televisión. No puede. Con decirles que se entra a su cuarto si es que está dando Ratatouille, que son dibujos animados. Y uno dice, ¡ay, qué exageración! No es exageración. No sabemos qué ha tenido que vivir esa señora en su temprana infancia, que le ha traumado tanto que a la fecha se indispone de solo ver un animal así, ¿ya? Por televisión, en vivo ni que peor, ¿no? Por estos motivos resulta de gran importancia detectar y tratar estos traumas ya lo antes posible. En los niños hay que evitar de que esto afecte su edad adulta. Y en los adultos hay que buscarle una solución, posiblemente con un profesional, ya para el problema actualmente. ¿Ya? ¿A qué se deben estos traumas infantiles? Pues, como les decía, esto es bien impalpable, es subjetivo, ¿no? O sea, no es algo que uno pueda medir con una regla, con un metro, decir, ah, ya, esto sí es traumático. Ah, no, esto no. ¿Ya? Posiblemente de esta señora de los ratones que le digo, su mamá empezó a gritar y salió corriendo cuando vio un ratón. Y ella seguramente también lo vio, y al ver la reacción de su mamá, supo de que era algo tan terrible y era algo tan grave que ella lo profundizó y lo volvió mucho más grande. O sea, no necesariamente así atacada por una rata gigante, o sea, no, sino que de repente los gritos de su madre y la reacción de su madre, que ha debido ser como una mujer promedio, le ha causado tal impresión a la niña que no ha podido superar esa situación. Por otro lado, mi esposa tiene un primo que cuando era niño, él vivía cerca de la morgue, y lamentablemente cuando estaba volviendo del colegio, pequeño, vio cómo estaban descargando de un camión cadáveres de una flota que se había embarrancado. Y cuando él vio esto y preguntó qué es lo que estaba pasando y qué era todo eso, le dijeron, es que son los muertos de la flota. Entonces, él dijo, ah, ¿y qué es la flota? Son esos buses donde se viajan. Ah. En su vida se subió a una flota y jamás salió de Oruro, jamás, toda su vida, hasta que fue viejo y tuvo que venir al funeral de su primo, aquí en Cochabamba, que era la primera vez en su vida, pero el señor ya era mayor, primera vez en su vida que estaba saliendo de Oruro, ¿ya? Entonces, lo
lo que para unas personas puede ser una cosa, guay, que es desagradable, para otras es totalmente traumática y les cambia la vida. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que entendamos. ¿Ya? Otro aspecto importante es que los niños no disponen de estas herramientas, pero al mismo tiempo tampoco las exteriorizan. Pueden ellos tener miedo, mucho miedo a algo, y no te van a avisar hasta que suceda el evento, hasta que aparezca el ratón, hasta que tú quieras llevarlo al médico o lo que sea, ¿no? Y ellos se ponen a chillar y hay otros niños que entran al médico sin ningún problema, ¿no? Y sus papás, ay, mi hijo. Sí, pero no sabemos si de muy pequeñito los médicos le han pinchado o le han hecho cosas que a él le han traumado, pues, ¿no? Entonces, hay que tener esta sensibilidad como papás. Y en esto las mujeres están mejor dotadas que los varones, pero eso no significa que los varones no puedan aprender a ver estos cambios de humor de los chicos, ¿ya? ¿Se han preguntado por qué las películas infantiles vienen en dibujos animados? Es porque un niño es incapaz, un niño pequeño quiero decir, es incapaz de diferenciar una película de Rápidos y Furiosos, donde son actores, o sea, son personas normales, autos normales, carreteras normales, y todo es normal, menos las acrobacias que suceden en la película, ¿ya? El niño es incapaz de diferenciar esas imágenes que son todo real, menos las acciones, de la vida real que él ve a diario. Entonces, si en la película saltan de un puente de 30 metros al río y después sale el actor y nada como si hubiese caído de la lavandería al río, ya resulta que el niño va a pensar de que si uno salta de un puente alto, no le pasa nada y puede hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo vio en una película. Pero es que es una película. El niño no entiende eso. Por eso es que para niños se podría decir, estandarizado, se ha obligado a las compañías de televisión y de películas y todo lo demás a hacer dibujos animados. Los dibujos, el niño puede entender de que esos son dibujos y esto es la vida real, estos son dibujos. Vida real, dibujos. Ah, ya, esto no es tan real. ¿Ya? En los dibujos, un personaje le da con un martillo en la cabeza al otro y le sale un chichón, ¿no? En la vida real eso no se hace. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros seamos muy, pero muy cuidadosos con lo que ven nuestros hijos pequeñitos. Hay gente que no le cuesta nada llevarlos a una película de terror a sus hijos pequeños sin que tengan las herramientas emocionales necesarias para protegerse de esas barbaridades. Los pueden marcar de por vida. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con esa parte. ¿Ya? También, si han sufrido algún accidente o percance, también pudiera ser que tengan esos traumas, ¿no? Si ellos han formado parte del accidente o han visto los resultados del accidente, como les decía el primo de mi esposo. ¿Ya? También, si en su colegio los molestan demasiado por sus orejas, su nariz, su pie, su mano, ustedes saben cómo son los chicos. Cualquier cosita exagerada en una persona es producto de mucho bullying, ¿no? También maltratos, también los insultos que a veces los papás
dan cuando reniegan, ¿no? El niño hace alguna torpeza que es típica de un niño pequeño y los papás le dicen eres un bruto, eres un tonto, no sirves para nada. Le están marcando, cuidado, ¿ya? Después no se quejen cuando su hijo sea un tonto, un bruto y un bueno para nada, no se quejen, ¿ya? Los gritos y peleas entre los padres para los niños es una de las peores experiencias que pueden sufrir, porque sus dos papás que ellos aman tanto, se están maltratando, ¿ya? También cuando los padres trabajan y trabajan los dos y nadie se ocupa de los niños y los dejan con el abuelito, con la abuelita, con la empleada, con la tele, ¿no? Con los videojuegos. Para los niños también eso les produce problemas. A unos más, a otros menos, ¿ya? Si se los abandona. Hay síndromes del niño abandonado en los orfanatos, eso es bien típico, ¿ya? Y en los niños que son adoptados les cuesta y siempre quieren saber por qué los abandonaron, por qué quieren encontrar y entrevistar a sus padres, quieren entender por qué los dejaron, ¿ya? El divorcio o la ruptura del matrimonio de los padres también es otro momento traumático para los niños. El duelo o la pérdida de un ser querido. Muchas veces los niños son criados por el abuelito, ¿no? O la abuelita. Y resulta que llega un día en que el abuelito muere. Y para el niño eso es un evento que le ha cambiado la vida. Y eso es algo que le va a doler mucho, ¿ya? Si es que por el color de la piel o por ser pobre, lo discriminan. Yo me acuerdo de una muchacha que era amiga nuestra, que ella era pequeñita y había ido con su mamá. Y le había dicho, ¿dónde está tu hijita que ha nacido? Una tía había llegado a la casa. Y, ay, la quiero conocer a tu hijita. Salió la niña, ay, negrita había sido. Y se alejó la tía. Y la niñita entendió de que por el color de su piel la rechazaba. ¿Ya? Eso es algo que le ha afectado toda su vida. Toda su vida. ¿Ya? Dolencias y enfermedades médicas también pueden ser un trauma para los niños, pero dependiendo de cómo le ayuden los papás en todos estos traumas, es que el niño va a poder superar o no. Me apuraré. Resulta que yo me acuerdo que cuando era niño, pequeño, tendría 7 años, 7, 8 años, vivíamos en una casa de 2 pisos, pero el depósito estaba fuera de la casa, eran unos cuartitos ahí en el patio, y yo tenía que, mi papá me pidió que traiga algo en la noche de ese depósito. Y todo estaba oscuro, excepto una luz que iluminaba el patio que estaba colgada del segundo piso. Eso iluminaba el patiecito y la puerta del depósito. Y en el depósito tenía su luz, entonces se suponía que yo tenía que cruzar el patio que estaba iluminado, llegar a la puerta del depósito, abrir, encender la luz, sacar la cosa, apagar la luz y volver con lo que me habían pedido. Yo fui, fue la primera vez que fui, abrí la puerta del depósito y una cosa brillante cruzó por encima de los muebles y de las repisas y de todo. Una cosa brillante así, se movió y desapareció en la pared.
Yo pegué un grito, un alarido, volví corriendo, o sea, mi mamá, mi papá, todos vinieron a, ¿qué había pasado? O sea, pensaron que, no sé, pues alguna cosa me había atacado, alguna barbaridad me había pasado. Y resultó que, o sea, yo estaba segurísimo de que había visto un fantasma. Entonces mi papá me dijo, a ver, vamos, no, yo no quería ir, no quería ir. Mi papá me dijo, no, papito, es importante que vayamos ahora, ahora, ¿ya? Y me agarró de la mano y yo voy a ir contigo. Y fue conmigo y abrió despacito la puerta del depósito. Y de nuevo esa cosa brillante empezó a moverse, pero junto con la puerta, que era el foco que iluminaba el patio que estaba en el segundo piso, se reflejó en el vidrio de la puerta del depósito, porque era una puerta que tenía 4 vidriecitos. Y eso fue la figura luminosa que caminó por entre los muebles. Cuando yo vi, le dije, no era eso. Mira, papita, a ver, de nuevo. Me hizo eso 2 veces, así. Y me tranquilizó. Y yo, sí, creo que sí era eso. Ok, ¿ves? No era un fantasma. Era solamente la luz que se reflejaba en el vidrio. Gracias a eso, nunca le he tenido miedo ni a la oscuridad, ni a los cementerios, ni a los fantasmas, porque he hecho eso después, una apuesta con un amigo en una casa que había en Sucre, hemos hecho una apuesta y yo he entrado solito ahí adentro, ¿no? Que se suponía que era una casa embrujada. Entonces, es muy importante que nosotros como papás eh, ayudemos a nuestros hijos a que esos eventos traumáticos que les hemos dicho desaparezcan, ¿ya? Y sean sanados en su momento. ¿Qué pasa si no son sanados en ese momento? Pues hay que buscar el motivo y con ayuda profesional, si es necesario, sanar ya cuando uno es adulto. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo podemos saber si yo tengo un trauma de infancia. ¿Ya? Yo ya soy adulto, ya no me acuerdo, ya no sé. Sí tengo miedo a los ratones, digamos, pero no es exagerado, es normal. Todos tenemos miedo a los ratones. Entonces, qué más puede pasar? Bueno, número 1, dificultad para controlar mis emociones. Tengo ataques de ira o de llanto incontrolado y no, a veces no tengo la idea de por qué, ¿ya? Entonces, eso es algo que me tiene que avisar de que o yo he sufrido violencia o he visto violencia y por eso es que tengo ataques de ira o de llanto súbito, ¿ya? Sensación de tristeza, melancolía o depresión cuando he sido abandonado, cuando, cuando me han, cuando no he tenido, puede ser que haya tenido padres, pero mis padres se han viajado o todo el tiempo trabajaban y me dejaban a mí solito, entonces como que a mí me puede repercutir emocionalmente de esta manera, ¿ya? Eso yo, por ejemplo, no me podría acordar, porque no es que mis papás me hayan abandonado, mis papás seguían viviendo conmigo, solamente que me dejaban de 8 de la mañana a 8 de la noche, eh, con quien sea, a veces con mis hermanos, y mis hermanos a veces se ocupaban de asustarme, de hacerme bromas pesadas, de hacer una serie de cosas, y volvían mis papás y yo no tenía la capacidad de contarles todo eso porque me amenazaban o podía ser
de que mis papás, si les contaba, me decían, ay, hijito, no les hagas caso, fin. Pero para mí era todo un problema, ¿ya? Cuando no nos podemos organizar, cuando somos 7 pensamientos, ¿ya? O sea, tomamos una decisión y cambiamos, y cambiamos, y cambiamos, y no podemos agarrar y, a ver, pausarme, tomarme un tiempo, organizarme, eh, tomar una decisión y avanzar, ¿ya? Mi esposa, cuando mi suegra se embarazó de ella, para esperar a mi esposa, mi suegra nos contó de que ella había sufrido mucho porque ella tenía muchas enfermedades y pensaba que cualquier rato se iba a morir y la iba a dejar a su hijita pequeñita sin mamá. Y decía, ¿qué va a ser de mi hijita? ¿Qué va a ser de mi hijita? Y todo el embarazo había pensado en eso. Cuando ha nacido mi esposa, ella ha tenido problemas de inseguridad. Es muy insegura mi esposa. Y hemos tratado y hemos trabajado con ella para mejorar esto. Pero es algo, imagínense, antes de que nazca. Ya en el embarazo la han marcado. Entonces, no necesariamente los traumas son post-nacimiento, pueden ser en el embarazo. Ya uno puede marcar a sus hijos, ¿ya? Y esto le ha costado mucho a mi esposa y por eso es que también a veces le cuesta mucho a ella aceptar sus errores, aceptar cuando se equivoca, o sea, se retrae y elude y hace una serie de maniobras, en vez de decir, sí, me equivoqué, perdón, punto, ¿no? Pero para ella es un problema, es un dilema, porque tiene un tema de inseguridad. Y eso lo hemos estado trabajando, ha mejorado horrores, ya ha mejorado mucho, pero aún así, de vez en cuando, se manifiestan estos problemas, ¿ya? Ahora, también hay un estado de ansiedad o nerviosismo, dificultad para permanecer quieto, ¿no? Eso significa, ya no es que está un poco impaciente, ya impacientes somos todos en distinto grado, pero la ansiedad es algo que ya te sudan las manos, ya tienes problemas físicos, porque estás, ¿qué va a pasar? O sea, ya es extremo, ya no es impaciencia, es más fuerte todavía, ¿ya? Miedo, como les decía, tenemos todos a los ratones, pero que uno tenga, o sea, una fobia a los ratones, que las fobias ya son miedos extremos, ¿ya? Ya no son miedos normales. Yo tengo miedo a quemarme, miedo a caerme, si camino por el borde de un edificio, un poco de vértigo me da. Pero una persona que tiene fobia a las alturas, que sería vértigo, ¿ya? Ve eso, se puede desmayar y caer al vacío, o sea, solamente de ver la altura, se puede desmayar. Y empeora la situación al desmayarse, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación, ¿no? Sensación de miedo, incluso a cuestiones aparentemente inofensivas, a las que anteriormente no tenía. Mi hijo, por ejemplo, ya nosotros lo llevábamos a los desfiles, lo llevábamos a veces íbamos a estas entradas folclóricas y todo, y de pronto mi hijo empezó a tener miedo a las pantallitas de escritorio, ¿no? Ay, no, ahí hay un kinky, les decía. ¿Qué es kinky? Nosotros no sabíamos qué era kinky.
y eran las pantallitas. Y no sabíamos por qué, pero papito no hace nada, que esto, este otro. No quería. Y después nos dimos cuenta de que era porque tenía la forma de los trombones de las bandas, los trombones esos grandotes, que tienen un hueco oscuro y que seguramente cuando yo lo cargaba en mis hombros y seguramente en algún momento pasó un trombón muy cerca de él y ¡bum, bum! Hizo el sonido y le asustó tanto que asoció el susto con la forma y después hasta las pantallas ya le daban miedo. Entonces, es un poco complejo este tema de los traumas, ¿ya? Pero afectan y afectan mucho a las personas. Ya, ahora ya no tiene ningún problema porque ya hemos trabajado en él, ¿no? Ya hemos trabajado con él y hemos superado esa situación. Por lo tanto, se puede superar todos los miedos, los traumas, las inseguridades, eh, eh, las heridas, ¿no?, que uno puede traer de la infancia, pueden ser superadas, pero con ayuda, ¿ya? Y con paciencia, con cariño, ¿ya? Y estamos hablando de personas adultas ayudando a otros adultos, ¿ya? Si es hacia sus hijos, entonces también ustedes tendrían que cuidar mucho más para que eso no se quede, ¿ya? Eso de que a veces se ha asustado, llamen a su almita, esa es una manera de decir hay que sanar esa vida, pero no es, hay 20 así, ¿no? O sea, está bien, o sea, si ustedes creen eso no hay problema, pero más bien hay que darle cariño, hay que darle afecto, abrazo, ya decirle no te preocupes, ya va a pasar, y esto, y darle esa fuerza moral que necesita, ya, para que supere. Si es algo de un susto, como mi papá hizo, explicar cuál ha sido el problema y para que pueda superar el niño, para que pueda entenderlo. Y cuando el niño lo entiende, ya, entonces pasa la página y ya no va a tener ese problema. ¿Ya? También, si es que tenemos alteraciones en los patrones de sueño, ¿ya? Que no sea por trabajo, porque si un panadero que se levanta durante 20 años a las 3 de la mañana para hacer pan, o a la 1 de la mañana, y de pronto cambia de rubro y ya tiene que ir al trabajo de 8 a 4 de la tarde, entonces es obvio que va a tener problemas de alteración en los patrones de sueño, ¿ya? Pero eso es por costumbre, ¿ya? Pero hay otras veces en que suceden estas cosas por traumas, por problemas, por heridas, ¿ya? Ahora, ¿cuántos traumas existen? Bueno, podemos hablar del miedo, podemos hablar del rechazo, lo que les decía, ¿no? ¡Ay, negrita había sido! Y no es niña, y no es una persona, no es inteligente. Esa chica tocaba el piano como... Era una capicia. Era bello lo que tocaba el piano. Pero era negrita. Vaya, che. O sea, si hubiera sido blanquita, era blanquita, pues. ¿No han visto las flores? Hay de todo color. ¿Ya? El rechazo. Tengan mucho cuidado. Si alguien rechaza a sus hijos, entonces cuiden de darles afecto y decirles que no tienen que escuchar esas voces, que ellos valen mucho, que los quieren mucho, etc. ¿Ya? El abandono, cuando son abandonados, algunos niños también causan esto. Si alguno de ustedes ha sido abandonado por sus papás por cualquier motivo, ya sea que sus papás viajaron y ya no volvieron, o sencillamente murieron
también es posible que hayan muerto, uno puede sentir de que han sido abandonados, ¿no? O sea, ahora, la humillación, eso se da mucho en el colegio, pero también a veces en la familia. Cuando estamos renegando, a veces decimos palabras humillantes. La injusticia produce muchas heridas, ¿ya? Cuando han sido injustos con nosotros, uy, díganme, incluso de adultos nos producen heridas profundas la injusticia. La traición, también, cuando nuestros amigos nos traicionan, esa es otra herida profunda. Todas esas cosas tenemos que ir sanando. Ya, yo particularmente he utilizado mucho la oración, pero eso es porque yo soy creyente. En caso de que ustedes no sean creyentes, ya, entonces es importante de que tengan ayuda profesional de un psicólogo, ya. La traición, ya, entonces, a veces nos sentimos traicionados por nuestros amigos, a veces por nuestros mismos padres nos sentimos traicionados, ¿no? O nuestros hermanos, ya. El maltrato o abuso también crean todas estas situaciones, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vayamos identificando si hemos sido nosotros objeto de alguno de estos problemas, de manera que nosotros podamos tratar o ser tratados a tiempo para que estas cargas que llevamos inconscientemente o a veces conscientemente al matrimonio no afecten de manera negativa nuestra vida matrimonial. No es sencillo, ya afecta mucho y puede causar, dependiendo distintos grados de conflicto, al punto de causar el divorcio o la separación, y eso va a causar una cadena, ¿no? O sea, vamos a causarles traumas a nuestros hijos. Entonces, papás, si ustedes han sufrido este tipo de problemas, traumas y demás cosas en la infancia, o están experimentando las consecuencias y no saben por qué, ayúdense. Ayúdense unos a otros. La esposa al esposo, el esposo a la esposa. ¿Ya? Hagan con esto que les hemos dado, hagan un listado. Ah, ya. ¿Tienes miedo? Sí. ¿A qué? A esto, a esto, a esto. Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer aquello? ¿No? Y si es que necesitan ayuda profesional, pues escriban. Vamos, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a responder. Claro que no podemos dar, o sea, consultas personales a cada uno, son muchas personas, pero si no, consulten a un profesional. Consulten a un profesional. ¿Ya? Esto es cuanto podemos decirles, compartir con ustedes, para que tengan una vida libre de estos problemas que uno, sin querer, trae al matrimonio y que afectan. ¿Ya? Mi nombre es Cristian Zabaleta y junto a mi esposa trabajamos con matrimonios, con Jonás Junior Aprende. ¿Ya? Hasta una próxima oportunidad y que tengan una linda semana.